Y ya está con nosotros nuestra abogada, Carolina Carrillo de Sostiene. Caro, Bienvenida, Carolina. bienvenida. Muchas Feliz de gracias. tenerte aquí con nosotros. ¿Sabes qué tengo que hacerlo primero? Felicitarte. Ay, muchas gracias. No vengo sola. No vienes sola, hoy día la Caro viene muy bien acompañada. Sí, ando Así que todo el acompañadita. éxito del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Caro, bueno, con la Caro vamos a conversar de varios temas relacionados con lo legal, pero también en términos hoy día específicamente de lo que se trata el maltrato al área docente, a los profesores, que es un temazo que muchas veces no nos damos cuenta, pero como apoderados, tutores o también desde el área de la educación no sabemos cómo enfrentar. Sí, así es, Caro. Es un problema que lamentablemente ha ido al alza. No es solamente una percepción, sino que las estadísticas sí lo están indicando. Han aumentado las denuncias desde el 2022 a la fecha casi en un 60% de agresiones que están recibiendo los docentes y los asistentes de la educación por parte no solo de alumnos, sino que también de apoderados. El nivel de violencia ha escalado a ese nivel. Sí. Y a nosotros nos ha tocado ver, o sea, casos reales de colegios que yo asesoro, donde llegan apoderados y a veces con armas, con palos, con fierro, agredir a los docentes. Entonces es un escenario muy complejo el que hoy día se vive trabajando en educación. O sea, yo creo que hemos avanzado mucho, Caro, en proteger quizás situaciones que antes no las teníamos reguladas ni bajo ninguna normativa legal, como es, por ejemplo, bueno, lo que estamos viendo ahora con lo que va a salir la ley Carín, que se empieza a aplicar este 1 de agosto. Ahora bien, también en el caso de los profesores hay una defensa del niño en términos de poder, ya hay cosas que no se pueden hacer, que eran quizás muy naturales antes. Y está bien, está bien, o sea, necesitamos esas regulaciones. Sin embargo, hay un límite y un equilibrio que muchas veces ahora quedan, no sé si la palabra es en desventaja, pero quedan más vulnerables quizás el área docente. Sí, y dentro de esta misma cifra hay una que a mí me llama también mucho la atención, y es que los profesores que egresan de su carrera, en los primeros 5 años, el 20% de ellos se sale, o sea, se retira de la profesión docente por el clima laboral, por las presiones. Entonces tenemos que 1 de cada 5 profesores se cambia de rubro después de haber estudiado en la universidad, 5 años, endeudarte en muchos casos. Y eso, los motivos que ellos aducen generalmente es por la violencia que se está viviendo hoy día en los colegios. Bueno, sabemos que hay violencia a nivel nacional en distintos ámbitos, en distintas áreas. Sin embargo, esta es una zona, el área educativa, en la cual debieran de sentir protección tanto los alumnos como tanto las personas que trabajan. ¿Cómo pueden defenderse en términos legales y en términos también de sociales? Cae la ley Carín, ¿bajo qué recursos? ¿Bajo qué resguardo? Sí, la verdad es que es complejo, lo hemos conversado nosotros también en reuniones con sostenedores, que no hay muchas herramientas que tienen hoy día los docentes para poder defenderse frente a hechos de violencia, más que, bueno, la prevención, que es algo que siempre se tiene que destacar, la educación frente al respeto. Pero efectivamente la ley Carín, que empieza a regir ahora en agosto... se mezcla? O sea, porque va a haber un cruce, yo creo. Exactamente, también va a aplicar en los colegios porque habla de la violencia en el trabajo. Entonces, estos hechos que hoy día en su mayoría también provienen de apoderados, van a, digamos, a encajar dentro de esta causal, y frente a eso ellos van a poder efectuar las denuncias, el empleador va a tener que hacer la investigación, pero es muy difícil, a diferencia de un comercio, por ejemplo, que llega un cliente, agrede a alguien, bueno, es una cosa, el apoderado tiene una relación duradera con el colegio, en algunos casos hasta de 12 años, entonces lo que se puede hacer hoy en día es quitarle la calidad de apoderado a la persona que agrede a un profesor y solicitar que vaya, si fue la mamá, bueno, que cambie con el papá, con el abuelo, etcétera. Pero esto se pone muy difícil cuando no hay otra persona, por ejemplo, en la familia que pueda asumir ese rol. O bien, bueno, se le quita la calidad de apoderado, pero el temor igual sigue, porque a veces son conflictos familiares. Pero esa es como la medida que nosotros podemos sugerir hoy en día, es que se aparte, y esto, digamos, dentro del ámbito del colegio. Y adicionalmente, si ya estamos hablando de lesiones, de agresiones más graves, se pueden presentar, o se deben, más bien dicho, presentar denuncias penales para que se investigue ese delito. Pero es algo que rara vez a nosotros nos ha tocado ver, porque hay que igual incurrir en costos, hay que contratar abogados, las investigaciones son muy lentas. Ahora muchas veces también, ¿qué pasa ahí con el sostenedor, con el colegio, con el equipo? ¿Qué pasa si no hay un apoyo directo al docente? También hay otra causal que también se puede cruzar. Sí, la verdad es que no solo los docentes, sino que todos los trabajadores tienen el derecho a poder desempeñar sus funciones en un ambiente libre, tolerante, de respeto, de seguridad. Por ende, si están ocurriendo este tipo de situaciones y el empleador, el sostenedor, no inicia la investigación, por ejemplo, en ley Carín, o no efectúa las denuncias, está incurriendo en una vulneración de derechos de ese trabajador.
Pero esta es una de las consultas más recurrentes que nos hacen a nosotros cada vez que vamos a los colegios. Hoy día los docentes y los asistentes tienen temor, porque ante cualquier falta de disciplina, si ellos aplican una norma, el alumno puede reaccionar de forma agresiva, o bien va el apoderado en apoyo de su hijo o su hija. Y eso ha cambiado mucho la cultura. Antiguamente los padres y los apoderados estaban como del lado de los profesores, todo en una misma vereda. Era una comunidad educativa. Claro. Hoy día no, hoy día estamos llegando a otro extremo, y eso hace súper complejo que los profesores tengan autoridad para tomar decisiones, para imponer sanciones. Es bien delicado, y además tenemos otra área que es mucho más delicada aún, que son los estudiantes que tienen necesidades especiales, los alumnos TEA, que también producto de su diagnóstico muchas veces se desregulan y actúan de manera violenta, no con intención, sino que producto, por la forma, o sea, por la condición, básicamente. Y frente a eso también hay bastante temor, porque muchas veces reaccionan de manera bastante violenta, con cabezazos, con empujones, con golpes, y los profesores también nos comentan, bueno, ahora quedamos completamente desprotegidos frente a esto. ¿Cómo se pueden proteger? ¿Cuál sería la forma en que se podría funcionar? Sí, allí, bueno, lo esencial y lo que siempre nosotros repetimos y somos bien majaderos es tener actualizados sus protocolos, tanto de convivencia escolar como ahora también los reglamentos laborales de orden y higiene, para que tengan claro frente a quién deben realizar ellos su denuncia, cuál es el conducto regular que hay dentro del establecimiento, y las autoridades del colegio puedan adoptar medidas ya sea de separación en el caso que sea un adulto, o medidas formativas si la agresión la cometió un estudiante. Esa es la principal digamos, forma de protegerse cuando ya la prevención no funciona. Y luego también los docentes tienen la opción de presentar acciones civiles de indemnización de perjuicios. Recuerdo un caso muy lamentable el año pasado, acá creo que fue en San Ramón, un profesor que comunicó la repitencia de un estudiante y el apoderado lo agredió, pero de una forma muy, muy grave, que él llegó a parar a la UCI, estuvo con lesiones gravísimas. Y eso provoca también un trauma de volver a trabajar. O sea, lógico que genera también una forma de cómo enfrentas la situación. Ahora bien, Caro, bueno, yo sé que hay muchas preguntas que quizás podrían nacer ahora, y en términos, porque no siempre tenemos la posibilidad de tener la orientación de un profesional del área legal, de una abogada, y este es el minuto si ustedes quieren hacerlo a través de nuestro teléfono, el más 569-3455-1215, ya sea desde el área educativa, desde el área docente o de la comunidad de algún colegio, o también desde el área de apoderado o tutores, que también pueden haber dudas relacionadas. Primero, ¿qué se considera una vulneración al docente, por ejemplo? ¿Trato verbal? Sí. ¿Trato físico, pero desde qué? Claro. Sí, los maltratos, las vulneraciones pueden ser psicológicas o físicas. Entonces, ¿cómo se evalúa la psicológica, Caro? Generalmente a través de lo que puede constituir un maltrato verbal que genere consecuencias psicológicas en esta persona, y ellos pueden probar esto a través de informes de profesionales como un psicólogo, un psiquiatra, que pueda determinar que esa consecuencia es en relación al hecho que vivieron en el establecimiento. Oye, Caro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es bien conocido? Nosotros, quizás para nosotros era mucho más común cuando le caía mal un profesor al grupo curso y le hacían bullying masivo. Y muchas veces imposibilitando que hicieran las clases incluso. Yo sé que antes quizá era más típico, ahora igual, o que no te dejen hacer la clase. ¿Eso es considerado también una vulneración a los derechos del docente? Sí, bueno, allí quizás más que una vulneración podríamos partir por infracción a normas de convivencia que hay dentro del establecimiento que, digamos, exigen el respeto hacia, no solo hacia los docentes, también hacia los asistentes, a cualquier persona que desempeñe una función. Y ahí se pueden aplicar las normas disciplinarias como suspensión, citación al apoderado, etc. El tema también es que hoy, en la sociedad en la que vivimos, ese bullying o, claro, como esta grupo que se armaban entre alumnos versus profesor, se lleva también a las redes sociales, a los medios como WhatsApp, Instagram, y allí es muy difícil controlar lo que va a pasar porque un alumno puede sacarle una foto a un profesor, hacer un meme, hacerlo viral, y esto complica todo aún más. Complica. Mira, voy a aprovechar de leer uno de los mensajes que nos acaba de llegar y nos dice, hoy el paradigma, querido, cambió completamente de rumbo con la nueva ley. Ahora es el empleador el que sí o sí debe actuar, lo cual obliga a los docentes a denunciar por los canales apropiados. Pero ¿qué pasa cuando la agresión es desde un miembro externo de la comunidad escolar, no un compañero de trabajo, sino que un apoderado, un transportista escolar, un alumno o incluso un apoderado suplente? Muchas gracias por la pregunta. Sí,
Muchas gracias. Bueno, allí entramos entonces en la nueva normativa que va a empezar a regir ahora el 1 de agosto, porque hasta la fecha eso no tiene mayor regulación porque no involucra a miembros de la comunidad educativa, más allá de que hay un maltrato a una persona que está trabajando. Se ve desde el área de convivencia, pero ya desde agosto eso se va a tener que revisar desde la arista laboral. Claro. Y en ese caso, entonces, dentro del acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo que regula la ley Karin, esto encajaría justamente en esa causal de violencia cuando es un tercero. Puede ser un proveedor, un transportista, como bien dicen, un apoderado, una persona que quiere matricular a su hijo y que no encuentra cupo, que puede reaccionar de forma violenta. En esos casos, la persona afectada tiene que efectuar la denuncia en su establecimiento y el sostenedor iniciar la investigación. Ahora, para estos procesos siempre es necesario contar con un profesional de las leyes, por ejemplo, un abogado, de manera personal o acudir en término común. Claro. No necesariamente la ley no obliga a tener un abogado, pero sí señala que esa investigación debe realizarla una persona que esté dentro de la institución y que tenga manejo, formación en derechos fundamentales, en temas de enfoque de género. Entonces, idealmente, si hay un apoyo jurídico en el establecimiento, ese sería el profesional que tiene que hacer la investigación. Claro. Ahora, si es que no, bueno, ahí deberán designar, pero hoy todo el escenario educacional está ampliamente normado, muy normado. Entonces, la verdad es que es recomendable que los colegios cuenten con una asesoría jurídica porque estos casos eventualmente van a derivar en tribunales, ya sea civiles, penales, o laborales, entonces es conveniente que ellos tengan su asesoría jurídica. Oye, qué bueno que tocaste ese tema, porque ahora poniéndonos en la opción de que somos nosotros los sostenedores, somos nosotros desde parte del área docente. ¿Qué puede llegar a suceder como establecimiento si, por ejemplo, llega una denuncia, una demanda o algo avanza un poco más fuerte? ¿Podrían llegar a cerrar el establecimiento? Bueno, depende, me estoy poniendo claro, en casos extremadamente graves que se pierdan los requisitos que tiene el colegio para tener el reconocimiento oficial. La verdad que no creo que se pueda llegar a un extremo como ese, a menos que, por ejemplo, todos los apoderados decidan empezar a retirar a sus hijos y el colegio caiga en una insolvencia. Pero sí hay sanciones que son multas que son súper elevadas que puede surgir el establecimiento de, estamos hablando hasta de 60 a 70 millones de pesos, claro que puede matar un colegio si no tiene una finanza solvente, porque ningún colegio tiene ese dinero quizás guardado como para pagar, hacer frente a una multa, más una indemnización laboral, por ejemplo. Entonces, además todo el proceso que significa además. Así es. Sí. O sea, a lo que estoy tratando de llegar, Caro, es que es importante tener estos protocolos, reconocer las nuevas formas que se está implementando la ley y tener las atenciones claras para poder hacerlo. ¿En qué nos deberíamos fijar o qué se deberían fijar, por ejemplo, los sostenedores para tener ordenados sus procesos? Sí, en primer lugar deben tener claro que son dos instrumentos los que ellos tienen que manejar, tanto el reglamento de orden e higiene en el ámbito laboral, que es un documento que deben tener todas las empresas, todas las instituciones desde una cierta cantidad de trabajadores en adelante. Y en segundo lugar, sus reglamentos de convivencia escolar, que abordan las materias de entre los integrantes de la comunidad educativa, las sanciones que se pueden imponer. Ambos instrumentos deben también conversar entre ellos y deben estar relacionados, porque si yo tengo una conducta que es sancionada en el área laboral, por ejemplo, pero en convivencia no lo tengo regulado y quedamos cojos. Entonces es importante que puedan trabajar con profesionales que conozcan de ambas áreas, tanto el área laboral como el área educacional, para estar actualizados. Y hoy día la ley está mucho más exigente en términos laborales. Ahora, a contar del 1 de agosto, todos los reglamentos de todos los colegios y todas las instituciones tienen que actualizarse a esta nueva ley, porque va a comenzar su vigencia ahora en 2 semanas más. Claro. Oye, 2 semanas, decíamos 1 de agosto que empezaba a regir y que era como tan lejano y ahora estamos a puertas. ¿Todavía es tiempo para poder generar esas regulaciones, esos protocolos y generar esos cambios? Sí, claro, todavía es tiempo. Además que el reglamento que fijaba estas temáticas de la Dirección del Trabajo recién pasó por Contraloría ahora en julio. Entonces había muchas instituciones, abogados también, colegas que estábamos esperando que esto se afianzara para poder empezar a actualizar los reglamentos. Y recordar también que los reglamentos de orden y higiene comienzan su vigencia 30 días después que son dados a conocer a la comunidad. Sin perjuicio que la ley va a partir el 1 de agosto, pero sí, estamos como justo en este periodo, nosotros igual full actualizando reglamentos, capacitando. Y algo también importante que ayer justo me preguntaron es que esta ley no va a ser retroactiva. Entonces, los hechos, por ejemplo, de violencia de un apoderado, de un transportista, de a contar del 1 de agosto en adelante se van a regir por esta norma. Previo a eso hay que evaluar estas otras alternativas, como yo decía, penales, civiles, etc.
y estar atentos. Claro que importante es poner estos temas sobre la mesa, ponernos en las dos aristas también, no solo del área de nosotros como usuarios, por ejemplo, como tutores, sino también en el área de quienes son los sostenedores y quienes están entregando las formas de educación a través de los establecimientos. En Sostiene, ustedes los pueden apoyar, Caro, vamos a revisar las redes, pero me gustaría también que tú dieras los pases, cómo poder acceder al servicio que ustedes hacen. Sí, muchas gracias. Nosotros, Sostiene.cl, somos una consultora que nos enfocamos exclusivamente a temáticas educacionales, a problemas que tengan que ver con normativa educacional, tanto laboral, convivencia, problemas de reglamentos, protocolos, fiscalizaciones, etc. Nuestro servicio está enfocado especialmente a los sostenedores, a quienes administran los establecimientos educacionales, pero sin prejuicio de eso, nuestras redes sociales como sostiene.consultora, estamos constantemente subiendo también material de interés para los apoderados, para los docentes, de forma que ellos puedan enterarse cuáles son los cambios normativos, cuáles son las nuevas exigencias, y así entre todos puedan construir una mejor comunidad escolar. No, maravilloso. Estamos revisando el Instagram de Sostiene y también de la Caro para que puedan ustedes hacer las consultas y solicitar la orientación que necesiten en términos personales. Así es. Gracias, Caro, por estar hoy día con nosotros. A todo el equipo de Sostiene, Nachito, un tremendo abrazo para cada uno de ellos. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos en contacto. Vamos.